Bienvenidos a Más Allá de la Historia. Hoy queremos empezar agradeciendo a la licenciada e historiadora Graciela Ciceli de la localidad de Radatili por estar presente en nuestro programa y participar con este tema que hoy le traemos para usted y que merece y vale la pena ser contado. Dicho todo esto, nos metemos de llenos en la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo nació? ¿Cuándo se creó? ¿Qué territorios abarcaba? Y muchos, pero muchos detalles más. ¿Cómo pensamos la ciudad? Este proyecto tiene que ver con la ciudad pensada, la ciudad imaginada, la ciudad vivida, porque en realidad son diversos modos de transitar una ciudad y muchas veces lo que se pensó, se planificó, mayoritariamente se planificaron estas ciudades desde Buenos Aires, por lo menos en los momentos fundacionales, y justamente cuando quisieron plantarla sobre el territorio se encontraron con algunas particularidades geográficas que hicieron que, bueno, hubiera ciertas modificaciones. Aquí atrás mío ustedes pueden ver, esto para pensar Comodoro, nosotros tomamos 1901-1955 y titulamos este tiempo, digamos, este periodo, de puerto a capital de la gobernación militar. ¿Qué es lo que interesa? Bueno, esto que yo decía, ¿por qué nace Comodoro? Justamente nace como un puerto agropecuario, digamos, o agroexportador, pensado para resolver las problemáticas de Colonia Sarmiento, que está a unos 150 kilómetros aproximadamente de esta ciudad, y que había sido fundada antes, en 1897, y que llevaba justamente todo su transporte, digamos, básicamente de lana, de cueros, hacia Camarones, un lugar que era bastante distante y entonces, bueno, se tuvo que buscar un lugar más cercano. Justamente unos años después y antes del hallazgo del petróleo, porque muchas veces se conoce a Comodoro como la ciudad del petróleo, la capital del petróleo, y resulta que, bueno, nosotros cuando comenzamos como ciudad o como pueblo, no era petrolero, era justamente un puerto que tenía un destino, una finalidad, digamos, fundacional agropecuaria. Y esto, a veces, quienes comienzan a conocer la historia de la ciudad se sorprenden un poco porque siempre se pensó, o sea, la gente más joven a veces dice, pero ¿cómo? Había un lugar, un puerto que estaba conectado con una colonia y por aquí se sacaba todo eso que ustedes dicen y entraba esa otra mercadería para construir estancias, exactamente, y bueno, Río Gallegos tuvo un poco un sentido similar. El ferrocarril después vino a resolver otras cuestiones, un ferrocarril que lo construyó el Estado Nacional, que en el caso de Puerto Deseado es todo parte de un mismo proyecto, digamos, el de Comodoro y el de Deseado, y ahí, bueno, podemos hacer ciertas vinculaciones regionales. Un ferrocarril que originalmente iba a llegar a Nahuel Huapi y iba a tener una línea, digamos, desde la costa hasta la cordillera, básicamente el Lago Buenos Aires, que hoy, digamos, sería la localidad conocida como Perito Moreno. Sin embargo, no llegó hasta ese lugar, llegó hasta Las Heras, y el de Comodoro, que se iba a unir con ese otro ferrocarril, o esa otra línea de Deseado a Las Heras, o Deseado a la Buenos Aires, tampoco llegó a su destino, no se unió y simplemente quedó en Colonia Sarmiento. Por supuesto que a Nahuel Huapi quedó como un sueño perdido, un sueño que nunca se realizó más allá de muchas promesas. Tema aparte que seguramente en algún otro programa tocará, que tiene que ver justamente con la historia y la importancia de los ferrocarriles para la Patagonia y especialmente para nuestras ciudades, especialmente estas ciudades portuarias, ¿no? Por ahí la historia de Río Gallegos tiene que ver más su ferrocarril con los yacimientos carboníferos fiscales y bueno, hay otras dinámicas, un ferrocarril mucho más tardío porque estamos hablando ya de la década del 40, entonces ahí habría que hacer como algunas
tal vez mostrar algunas diferencias con respecto a estos otros dos, el deseado, Las Heras, Comodoro Sarmiento, que sí que tienen una historia conjunta, digamos. Pero quiero volver un poquito más a repensar esto de por qué, lo que yo les dije, por qué muchas veces se piensa una ciudad de una forma y después finalmente se construye de otra manera, ¿no? Y bueno, ¿cómo se pensó esa ciudad inicialmente? Se pensó bajo la forma de una grilla urbana. Una grilla que creo que si pensamos en San Julián es el mejor ejemplo de lo que sí se pudo planificar y finalmente construir sobre el territorio y que tiene que ver con un trazado, yo diría, de 10 por 10 manzanas con dos calles principales, dos avenidas principales que la dividen en 4 partes y que si uno mira el plano justamente de Comodoro Rivadavia, vamos a encontrarnos que no tiene esa forma cuadrada, estas primeras 100 manzanas fundacionales en torno al puerto, sino que justamente lo que hace es tomar las formas que les permitió el terreno. ¿Cuál es ese terreno? Y bueno, por un lado tenemos el Cerro Chenque y por otro lado tenemos la Restinga, el mar, el océano Atlántico. Esto marcó fuertemente el modo de urbanizarse Comodoro Rivadavia. Yo les hice otro comentario, hablé de que años después, en 1901, se funda Comodoro Rivadavia y en 1907 se descubre el petróleo. Ahí empieza, podríamos decir, otra urbanidad, ¿no? Otra forma, yo diría, de ocupación territorial que dio lugar a dos urbanidades diferentes. Una vinculada al puerto, vinculada a la ganadería, a tal vez la vida social, porque ahí se instalaron muchas, o se organizaron al menos asociaciones étnicas, asociaciones de socorros mutuos. Y del otro lado del Cerro Chenque, entonces, que nos divide nuestra ciudad como zona norte y zona sur, hacia el norte del Cerro Chenque, comenzaron a formarse campamentos petroleros. El primero fue el estatal, el yacimiento estatal, bajo la Dirección Nacional de Explotaciones Petrolíferas, que en 1922 recién se organizó como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, tan conocido como YPF, y aclaramos esto desde 1922 en adelante. Además del yacimiento estatal, yo les hablé del ferrocarril. Bueno, en kilómetro 5, o sea, a 5 kilómetros de la zona portuaria, se instaló un barrio donde estuvieron los talleres ferroviarios, la estación y las familias ferroviarias. En kilómetro 8, justamente a 8 kilómetros de la estación central, ubicada en el casco fundacional de Comodoro Rivadavia, se instaló la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo. En kilómetro 20, Astra, Sindicato Petrolífero Astra, y en kilómetro 27, la Shell, que era una compañía petrolera holandesa que tenía campamentos diseminados en todo el mundo, o en muchos lugares del mundo por lo menos, también decidió instalarse en nuestra ciudad. Además de ellas, muchas otras, muchas. Y justamente muchas de esas quedaron en el camino. Fueron simplemente campamentos temporarios. Un poco la idea del campamento tiene que ver con esto, con lo efímero en el tiempo, y pidieron permisos de cateo, comenzaron algunas exploraciones y al tiempo se fueron del país porque o no encontraron lo que buscaban o realmente no les rendían lo que estaban pensando. Y básicamente quedaron estas compañías que luego fueron estos pueblos petroleros, estos inicialmente campamentos, se convirtieron en pueblos petroleros y hoy son barrios de la ciudad y llevan un poco esos nombres, ¿no? Astra, que era el sindicato de Astra que les decía, se llama justamente Astra, barrio Astra. En el caso de la Shell, que se transformó
en Diadema años después, y que tiene que ver, bueno, el nombre de Diadema un poco representa justamente la diadema, la corona, y varios de las zonas, digamos, de las áreas que tenía este campamento petrolero, uno era rubí, el otro era esmeralda, bueno, todos ellos conformaban una diadema y finalmente ese fue el nombre que le quedó al lugar y que hoy se llama Barrio Diadema. Bueno, la historia de las otras, en el caso de kilómetro 3, donde se instaló el cemento estatal, posteriormente hacia los años 50 pasó a llamarse Barrio General Mosconi, y en el lenguaje, ¿no? Cómo a veces nuestra historia imprime a partir del lenguaje algunos nombres, muchas veces, digamos, uno lo escucha de modo cotidiano, bueno, vamos al kilómetro 3, vamos al 5, vamos al 8, el 20, el 27, todavía el tema de los kilómetros, más allá que el tren haya desaparecido, ha quedado en la memoria, digamos, de los comodorenses, y digamos, es algo como bastante usual el denominarlo de esa manera. Entonces, bueno, esto como a veces sabiendo, contando un poco o revisando un poco nuestra historia, cuántas pistas encontramos a veces de por qué tal lugar se denomina de tal manera, ¿no? Entonces, a veces revisar un poco la historia de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra región, nos ayuda a entender muchas cuestiones actuales, y creemos que un poco ese es el sentido de la historia. Hay muchas cosas para contar, ¿no? No sé si tal vez les interesa, por ejemplo, saber algo sobre el sistema agroganadero, que en realidad el sistema agroganadero fue un modo, digamos, de la Patagonia insertarse en el mundo de alguna manera, porque si pensamos en cuál fue el sentido de toda la ocupación de las tierras patagónicas, tuvo que ver justamente con esta fundación de pueblos, de colonias pastoriles o agropastoriles, que tenían que dar un poco de respuesta al mercado internacional. Y estaba viendo que hace un tiempo también ustedes han planteado la importancia de los frigoríficos, ¿no? Bueno, esto está conectado con la cuestión de los frigoríficos, justamente porque ¿qué hacían con ese excedente de carnes? Y bueno, en general, bueno, en el caso estábamos viendo la CAP, antes también era una cooperativa ganadera que se había fundado en Deseado, después CAP, bueno, hay varias, pero por ahí la más cercana a nosotros ha sido CAP. Y bueno, el sentido que ha tenido, y especialmente en un momento que también está en que hablamos de la gobernación militar, entre 1944 y 1955, existió la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. Y lo interesante de esta gobernación, que es un territorio, podríamos decir que hasta que es un territorio geopolítico, ¿no? Que se crea justamente casi cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, y justamente como esta es una zona petrolera, desde el Estado Nacional se piensa en que hay que cuidarlo, ¿no? Entonces se crea esta zona militar manejada por el Ministerio de Guerra y que contempla una parte de Santa Cruz y una parte de Chubut. Santa Cruz hasta el río Deseado y de costa a Cordillera, o sea, desde Deseado hasta Lago Buenos Aires, porque hay algo interesante aquí. Desde 1952, o sea, en plena gobernación militar, se le cambia el nombre al Lago Buenos Aires para llamarse Perito Moreno. Ese es otro tema para profundizar si se quiere, ¿no? Y hacia el norte tenemos Camarones. Desde Camarones hacia la cordillera es la otra parte del territorio de la gobernación militar, que también lo podemos ir viendo en los mapas que les vamos presentando. ¿Por qué es importante la gobernación? Yo les hablé de que por ahí estaba bueno revisar esto de CAP, porque justamente era el frigorífico que abastecía a gran parte de la zona militar. O sea, había un ida y vuelta, y ahí un poco entra en juego todo esto que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué relación tendrá Comodoro
con el norte de Santa Cruz, con el petróleo, con la ganadería, y vemos que hay muchas pistas para poder contar la historia de nuestra región. Nos encontramos con que desde justamente esta zona cordillerana, o por lo menos la precordillerana, traían hasta Las Heras, o traían a veces hasta Sarmiento el ganado, y de ahí muchas veces se subían los vagones del tren y se los traía, bueno, básicamente dijimos a la Puerto Deseado, donde se la faenaba, se la volvía a llevar, y ahí estamos hablando en un momento en donde está el tren, pero también están los camiones. Entonces, hay, digamos, en este sistema de transporte combinado, porque dijimos que hay tierra, por tierra tenemos tren y tenemos camiones, y por mar también tenemos los vapores, que es bastante interesante ver cómo hay un gran circuito, incluso comercial, ¿no? Y de ida y vuelta de mercadería desde tanto Deseado como desde Comodoro hacia Punta Arenas, que prácticamente ocupa, yo diría, toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es un comercio bastante intenso, y por ejemplo desde el sur lo que se trae básicamente para esta zona son maderas. Hay bastante madera, bueno, está todo el tema del carbón, y bueno, desde nuestras zonas, incluso vía los frigoríficos, a veces se exporta justamente carne y carne congelada a distintos lugares. El auge del petróleo no solo transforma el paisaje, sino que también reordena el mapa político. Conozcamos entonces las razones por las cuales se decide el gobierno militar de Comodoro Rivadavia. Vamos a profundizar en realidad en la gobernación militar de Comodoro Rivadavia, en por qué surgió, cuál fue la importancia territorial de la gobernación, cuáles han sido los principales, tal vez, cambios a nivel estos dos territorios que la conformaron, la zona norte de Santa Cruz, desde el río Deseado hacia el norte y de Camarones hacia el sur en el territorio de Chubut, y que llegó de la costa a la cordillera. ¿Por qué nació la gobernación militar, no? Hay razones geopolíticas. Pensemos que el tiempo en que esta duró fue desde 1944 a 1955, entonces estábamos prácticamente finalizando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, geopolíticamente esto, bueno, ha sido desde 1907 una cuenca petrolífera muy importante. Entonces, la protección de estos recursos naturales fueron considerados claves por una cuestión de soberanía, por una cuestión energética, y esa fue, digamos, como la versión tal vez más conocida. Hay algunos historiadores locales que también apuntan a que el avance del comunismo era bastante temido durante esa época, y que esta fue otra razón que realmente se ha comenzado a estudiar en los últimos años. Pero, ¿por qué cuando nosotros armamos este cuadernillo, digamos, justamente lo pensamos desde el territorio y esta construcción geopolítica, y en donde se elige a Comodoro Rivadavia como la capital de este espacio territorial? Y la música también es parte de nuestro pulso cotidiano. Hoy nos visita Héctor Raúl Gato Océs, un santacruceño de raíz y de vuelo. ¿Lo escuchamos? Hola amigos de Más Allá de la Historia. Hola Diego. Aquí te envío un video. Y yo creo que por las características y el origen que tiene este video, sería bueno que quede en el archivo de Más Allá de la Historia, porque muestra cómo los músicos buscan realizar su tarea aún en condiciones desfavorables, como fue la pandemia. Tuvimos 2 años de pandemia. Nuestra banda no volvió a tocar más junta.
Fíjate, nunca más volvimos a tocar juntos después de la pandemia. Pero en esa pandemia grabamos con celulares y con otros dispositivos también. Grabamos 4 vídeos. Este es uno de ellos. Y tiene la característica, como tiene los otros también, ¿no? Yo estaba en Buenos Aires, acá en mi casa, en mi estudio. José Luis Álvarez y Cecilia Benítez en Roca, Río Negro. En Río Gallegos, Juan Ebracalenti y Juan Manuel Océs. En Pico Truncado, Rolly Mirol y Sandro Padilla, el bajista. Y en Trelew, el Chino Contreras, que en definitiva el que hizo especie de Dios que primero creó la música, porque pudo amasar todo ese material que ustedes que están en los estudios saben bien que es muy difícil ecualizar, organizar un vídeo y audio, en este caso grabados de manera artesanal, sin ningún estudio. Así que bueno, creo que merece la pena difundirlo y difundir también las características de muchos que hicieron lo mismo. Creo que nosotros no fuimos los únicos. Así que bueno, les deseo que el programa siga trabajando bien y ya nos veremos y hasta siempre. Chao, 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 chao. Te quiero, te quiero. Patagonia, te quiero, te quiero, te quiero. El agua de tu río, el aire de tu viento acunan mi memoria cuando me siento lejos, cuando me siento lejos de vos. ¿Acaso con mi llanto será que llueve el cielo? Con el agua de marzo se mojó mi pañuelo, se mojó mi pañuelo y no secó. Patagonia, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y territorio. Soy meseta y soy mar. Soy meseta y soy mar. Soy raíz en la piedra. Soy el hombre que va. Soy el hombre que va allá. Un día, cualquier día, voy a cruzar el río y volveré a mi tierra para vivir tranquilo, para vivir tranquilo como
te quiero, te quiero. Patagonia, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. te quiero, Te quiero. Puerto, ferrocarril, decisiones estratégicas. Comodoro tenía todo lo necesario. Pero ayúdame a descubrir por qué Comodoro fue elegida como capital de la gobernación militar. Volvemos a la cuestión de por qué se habrá elegido Comodoro Rivadavia como capital de la gobernación militar. Cuando uno empieza a estudiar el tema y a profundizar, vemos que las razones en realidad, además de que es la sede de la administración justamente de YPF, o sea, la sede de la administración central de la empresa petrolífera, también hay una cuestión que tiene que ver con lo poblacional. Entonces miramos algunas cifras que nos aparecen del censo de 1947 y los principales centros urbanos son Colonia Sarmiento, pero tiene 3.648 habitantes para el censo de 1947, Puerto Deseado, pero tiene 3.392 y Comodoro 25.651. Entonces vemos que prácticamente, si lo miramos con respecto a Deseado, son 8 veces más de cantidad de población, y pasa algo similar con Sarmiento, que también prácticamente son entre 7 y 8 veces más. Entonces, una de las razones que explicaría, digamos, la elección de esta ciudad como la capital es esa. La otra, que puede o no ser argumento, es la línea ferroviaria que va desde Comodoro a Sarmiento, pero también, que después vamos a hablar sobre ese tema, tenemos la línea de Puerto Deseado a Las Heras, que también dijimos Las Heras era otra de las localidades que pertenecía a la gobernación, y que aquí también tenemos esa información, y Las Heras tenía 1.809 habitantes, insisto, para 1947. Entonces, yo decía, ¿por qué es tan interesante pensar este territorio, esta zona militar, como un territorio geopolítico? Prácticamente pensado, manejado tal vez desde la costa hacia el resto de los lugares. Y hay algo que nosotros comenzamos a trabajar, y bueno, ustedes pueden ver atrás mío que tengo un plano general, en realidad un mapa territorial de la gobernación militar, y lo que nosotros tratamos de hacer es ver qué pasaba con la obra pública. Y nos encontramos con que es un momento en donde se construye mucha obra pública, salas de primeros auxilios prácticamente en cada uno de estos lugares. Incluso hay algunos en los cuales construyeron aeropuertos o aeroestaciones también, porque era muy importante la cuestión comunicacional, tanto aérea como de las radios, los caminos. Se reforzó toda la cuestión de la circulación por caminos, la navegabilidad de algunos ríos, bueno, de la zona del lago Buenos Aires. Entonces, podemos observar justamente esto, y en este caso además de nuestro mercado comunitario, vemos que se refuerza mucho en la cuestión del abastecimiento, por ejemplo, desde CAP hacia el resto de los lugares. Digamos, este frigorífico funciona como un lugar muy importante para el abastecimiento de toda la zona militar, y que justamente en el caso del ferrocarril es importante porque es el medio de transporte que llega digamos, que trae desde la zona de la Acera o de la zona precordillerana
hasta el frigorífico deseado, de allí se va a faenar y se reparte en distintos lugares. O aquí, bueno, tenemos un poco, también un rol bastante interesante del mercado central, y este en realidad también recibe, por ejemplo, frutas, verduras de la zona de Sarmiento. Yo les decía las radioestaciones, las pistas de aterrizaje, la salud pública, y después también hay una obra pública interesante en cuanto a la construcción de escuelas y de museos, de bibliotecas. Por supuesto que esta construcción de escuelas viene con fondos del Ministerio de Educación, y en el caso de muchas de las otras obras públicas viene del Ministerio de Defensa, volviendo a repensar esta cuestión, digamos, estratégica por el cual se construyó este territorio geopolítico, como decimos. ¿Con qué otras cuestiones nos encontramos cuando hablamos de este tema? Una cuestión bastante interesante se relaciona con el cambio de nombres también de algunos poblados, como es el caso del Lago Buenos Aires. Históricamente, ese pueblo, digamos, tuvo varios nombres a través del tiempo, desde un inicial, digamos, Pariaike, que era tipo lugar de juncos, pasó, bueno, por Nacimiento, Lago Buenos Aires, Río Fénix, Nacimiento, Lago Buenos Aires, hasta que en 1952, justamente en este contexto de la gobernación, se le cambia el nombre por Perito Moreno, nombre que lleva hasta el día de la fecha. Próximamente vamos a compartir una producción que hemos hecho con la Asociación Identidad de Perito Moreno, y justamente es un libro dedicado a todo este periodo, desde los inicios hasta 1955, que ya van a tener oportunidad de leer y sobre el cual no me quiero adelantar mucho, pero tiene aspectos muy interesantes, poco conocidos tal vez, de este poblado de la zona noroeste santacruceña. Así que no me voy a adelantar mucho sobre esto. Otro tema sobre el cual a mí me gustaría conversar es el ferrocarril. Este ferrocarril, que ya dije, es un ferrocarril estatal que nace a partir del proyecto de Ramos Mejía de 1908, de fomento a los territorios nacionales, con la intención de revalorizar la tierra pública para luego venderla, pero a través de esta construcción de líneas ferroviarias. ¿Por qué? Tal vez la primera pregunta que se haría es ¿por qué el Estado es el que financia? Nosotros en Patagonia nos encontramos con que hay otra línea que es en la zona de Puerto Madryn, digamos, que nace en Puerto Madryn y llega hasta Las Plumas, y que fue construida por capitales ingleses en zona norte de Santa Cruz, muy ligado, digamos, a esa colonización galesa. Sin embargo, no teníamos, y ese estamos hablando de que es un ferrocarril construido desde 1888, o sea, estamos siglo XIX, es un primer ferrocarril que ya tenemos en Patagonia funcionando. Sin embargo, esta zona se comienza a explorar, digamos, con mucha más asiduidad. En el caso deseado, no, en el caso deseado, como en el caso de Río Gallegos, vemos que las zonas costeras, en realidad, estos son pueblos costeros, tienen una vida, digamos, una población y una vida de pueblo mucho antes de la aparición de este ferrocarril estatal, ¿no? Tenemos 1884, ya esta colonización oficial. Nosotros hemos trabajado y vemos que en realidad la subprefectura está desde 1881 en el caso deseado, pero bueno, la fundación oficial que llega a Neto desde 1884 y en el caso de Río Gallego 1885 con otra prefectura. Entonces ya tenemos alguna población
instalada desde el siglo XIX en las zonas costeras. Por supuesto, Piedrabuena es mucho antes. Bueno, San Julián también son prácticamente ya cumplidos su centenario, son todos pueblos que ya han cumplido sus 100 años de vida. Pero el ferrocarril le viene a dar otra dinámica, yo diría, a este territorio, y especialmente a la zona norte de Santa Cruz, si pensamos en la línea Deseado-Las Heras. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros observamos, aparecen estas estaciones cada 20 kilómetros básicamente. Uno recuerda o uno dice, nos vamos al 20, kilómetro 20, en realidad está Tellier, que era una zona básicamente de chacra, pero también una zona donde se abastecía el agua a Puerto Deseado. El 40, 60, bueno, cada uno va teniendo su nombre, y después llegamos a Jaramillo, pasamos por Fitzroy, Truncado, Coluelcaique, bueno, Las Heras, que son, digamos, los que han quedado como, no solo como poblados, en algunos casos se han ido convirtiendo en ciudades. Y hay algo que también quiero resaltar, que ha sucedido en, yo diría, los últimos tal vez 10 años, que tiene que ver con, por un lado, la revalorización tan importante de la historia ferroviaria, la historia de los ferroviarios y de las estaciones incluso. Entonces, nos encontramos con que, por ejemplo, la estación central de Puerto Deseado, que es magnífica, maravillosa, realmente fue diseñada incluso arquitectónicamente como la estación cabecera de todo un gran recorrido. Y esa fue reconvertida, refuncionalizada en archivo, museo, o sea, hoy, digamos, tiene un rol bastante importante, o muy importante, tal vez me atrevería a decir muy importante, en la sociedad deseadense, y esto, digamos, ha sido de alguna manera contagiado hacia las otras comunidades que estaban a la vera de este ferrocarril, y en el caso de Jaramillo se ha levantado el Museo Falcón Grande conectado a las huelgas ferroviarias, que ese es otro tema para profundizar, muy importante. Después, en el caso de Fitzroy, está un poco más conectado a la vida tal vez más rural. Entonces, lo que se muestra en esa estación, ya digo, que ha sido refuncionalizada como un museo de historia local y regional, está mucho más vinculado a la ganadería que ha sido la actividad principal de esta Patagonia, especialmente esta ganadería ovina, ¿no? Y seguimos, y hace muy poco, tal vez son 3 años, pero tenemos otro museo de los pioneros en Coluelcaique, que también tiene una recuperación bastante interesante de la vida, con fotografías de quienes vivieron en las estaciones, y incluso de visitantes y de ganaderos que vivían en las proximidades de estas estaciones. Los pueblos y ciudades que formaban parte tenían su protagonismo y recibían a los inmigrantes que buscaban un futuro mejor. Conozcamos todos esos detalles. Pueblos, colonias y puertos, que también está vinculado a otros de los aspectos que nosotros habíamos estado hablando, pero en este caso es interesante tal vez focalizarnos en un territorio en particular, y este territorio está ubicado entre Camarones, Sarmiento y Comodoro Rivadavia. ¿Por qué digo esto y por qué es importante? Fíjense ustedes que Camarones aparece como puerto, digamos, hacia 1898, fue fundado, digamos, oficialmente hacia 1900,
Y tenemos Sarmiento, Colonia Sarmiento, que también su fundación oficial es de 1897 y que de hecho siempre se reconoce, digamos, que la existencia de Sarmiento, o más que la existencia, la necesidad de Colonia Sarmiento de tener un lugar más próximo para introducir la mercadería que se requerían para la instalación de las estancias, hizo que se buscara un puerto más cercano a Camarones. Por eso está este triángulo, de alguna manera, poco estudiado, ¿no? Porque en general no se habla demasiado sobre esto, y es un triángulo en donde incluso desde 1902 también hubo una colonia Boer al norte, entre Camarones, yo diría, y al norte de Comodoro Rivadavia. Un territorio muy interesante para estudiar y que en los últimos tiempos, diríamos, ha aparecido una literatura interesante. En muchos casos son traducciones, que ya digo, traducciones que se han hecho en estos últimos 10 años y que nos arrojan luz a un territorio poco conocido. Insisto en estos tres lugares. Colonia Sarmiento fue fundada, como tantos otros pueblos, así como dijimos, estaba Puerto Deseado, esta colonización por parte del Estado, el Estado que tenía interés en fundar pueblos y colonias vinculados justamente a el establecimiento de modo permanente de población para que, digamos, se instalara y comenzara a dedicarse también a la explotación ganadera. Entonces hay un ida y vuelta con esta instalación de los pueblos y estas colonias aledañas en donde se les entrega a estos colonos, justamente, entre 625 a 2.500 hectáreas, justamente para producir, en el caso de las 625 básicamente son las chacras, y 2.500 que se podía extender incluso hasta 10.000 hectáreas, la extensión, digamos, o ese lote que estaba ya destinado a la ganadería ovina básicamente. Entonces nos encontramos que tenemos esta colonia Boer, que en el caso de ella son estos colonos sudafricanos, que luego de la guerra anglo-boer hacen contacto, digamos, con el gobierno argentino, y este gobierno les define una zona de 50 lotes para que pudieran instalarse, y justamente esta zona se llama Colonia Escalante, y ellos digamos, se instalan para dedicarse a la ganadería básicamente, y el resto, bueno, tiene que ver como lo hacen prácticamente en todas las instalaciones, digamos, incluso que sean ganaderas, bueno, van a tener algo de horticultura y también plantación de árboles, que tiene que ver con la conformación de pequeños núcleos, digamos, de establecimientos ganaderos. Esto por un lado. Esta colonización Boer está tal vez un poco más conectada con Comodoro Rivadavia, y estoy tratando de hacer un repaso un poco por quiénes fueron esos colonos que se fueron instalando. Y ya digo, en este caso, así como en 1865 se habían establecido estos colonos galeses en la zona del valle del río Chubut, bueno, aquí vino una colonización completamente diferente, que fue esta de sudafricanos. Y en el caso de los otros pueblos ha sido mucho más espontánea y bastante diversa. Entonces nosotros nos encontramos con grupos migratorios de la más diversa, digamos, nacionalidad europea, asiática, incluso latinoamericana, y bueno, también obviamente Argentina, especialmente todo lo que eran las autoridades de
por ejemplo, sea la policía o sea el subprefecto, en general eran, no, más que en general, eran siempre argentinos, ¿no? O Banco Nación pasaba exactamente lo mismo. En las comunas no era tan así porque existía la posibilidad de que algún extranjero pudiera ocupar el cargo de comisionado municipal. Esto fue así por bastante tiempo, hasta, yo diría, hasta entrada prácticamente en la década del 50 no hubo grandes cambios. Respecto a esta cuestión migratoria, algo bastante interesante también para profundizar es, bueno, ¿qué hacían esos migrantes en las ciudades? Dijimos que, bueno, hay una parte de los migrantes que vinieron ilusionados, y esto vale para todo el país realmente, uno lo ha estudiado más en Chubut, en Santa Cruz, pero lo observamos que es que la posibilidad de llegar a convertirse en propietarios de algún lote pastoril los entusiasmaba. Entonces vemos que vienen muchos migrantes de distintas nacionalidades, insisto, a asentarse en la Patagonia para obtener un lote pastoril y tratar de producir. En la realidad, y uno va viendo y va analizando expedientes, la situación es bastante compleja, no todos obtienen ese lote pastoril en propiedad, muchos de ellos incluso son desplazados por otros más poderosos. Se ha producido, más allá de que en la década del 30 vemos que el Estado se preocupa bastante, que no quiere latifundios, pero observamos que sí existen los latifundios, más allá de, bueno, el Estado decir que los está combatiendo, pero en la práctica sabemos que existen los latifundios. Y entonces vemos que estos grupos migratorios, en muchos casos, y tal vez como un modo de reconectarse o de conectarse con su lugar de origen, de preservar su costumbre, su lengua, de acercarse, digamos, entre ellos, incluso estos espacios que son culturales, son de socorro mutuo, es decir, que les funcionan en casos de necesidad, en casos de tener algún problema de salud, hasta he estudiado algunas asociaciones que en el caso de muerte le ha ayudado por ahí a comprar el cajón, o a pagar el funeral, o a pagar tal vez el viaje de regreso. Pensemos que en esta primera parte, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, no existían ni las obras sociales, no existían ni las vacaciones pagas, ni nada. Entonces esto implicaba que la persona dejaba de trabajar, no tenía vacaciones, es decir, que el día que dejaba de trabajar, dejaba de cobrar. Entonces, si en ese momento no tenía trabajo y tenía algún problema de salud, bueno, en muchos casos estas asociaciones de socorros mutuos le era, por lo menos temporariamente, una ayuda, justamente una ayuda para salir del paso. Y en algunos otros, bueno, era la ayuda para tratar de volver a su lugar de origen. Entonces, el rol de las asociaciones de socorro mutuo también es muy interesante para agrupar a estos migrantes que se instalan, ya digo, en distintos lugares del territorio, llámese colonias pastoriles, llámese estos pueblos, como les dije yo, pueblos y colonias, y por supuesto que va a ser diferente la dinámica de estas poblaciones, ¿no? Porque en el caso de Camarones siguió siendo un pequeño puerto, un pequeño poblado, hasta el día de hoy es una pequeña ciudad. Sarmiento ha crecido, pero también ha sido una ciudad muy vinculada por ahí a las chacras, a la ganadería, a la posibilidad de tener, porque pensemos que también están los lagos. Entonces es una zona bastante fértil, y en el caso de Comodoro, que ha estado mucho más vinculada a la producción ganadera, a la producción petrolera inicialmente, a la producción ganadera, porque creo que no debemos olvidar esto de lo que hablé, de que Comodoro surge como un puerto que necesitaba
Colonia Sarmiento porque Camarones le quedaba muy lejos para llevar su lana y además para introducir todo lo que necesitaba para montar algún establecimiento ganadero. En el caso de Comodoro cambia completamente desde 1907 cuando se produce el descubrimiento de petróleo, que implica que van muchas empresas privadas de distintos lugares del mundo, se van a acercar al lugar y van a solicitar permisos de cateo, de exploración, y esto hace que la ciudad comience a crecer de un modo, y diríamos, muy rápido, para esto que les dije, tener hacia 1947 unos 25.000 habitantes y ser una de las ciudades más importantes prácticamente de toda la Patagonia. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro encuentro. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por escucharnos y por hacer que cada testimonio valga la pena. Queremos agradecer a Canal 9 Santa Cruz y toda su gente porque a través de su trabajo, pero sobre todo de muchísimo afecto, hacen posible este encuentro. Muchas gracias por ello. A ustedes, del otro lado, decirles que no se olviden de seguirnos por todas las redes sociales como Canal 9 Santa Cruz, porque hay voces que no se apagan más allá de la historia. Muchas gracias.